Sabemos que los medios de transporte son todos los medios de traslado de personas o mercancías de un lugar a otro. Dentro de estos medios se encuentran dos categorías. La primera categoría es el transporte privado, que se refiere a los servicios de transporte que no están abiertos o disponibles para las personas en general. La segunda categoría es el transporte público, que es aquel en el que las personas comparten un mismo transporte y está disponible para cualquier persona. Existen varias ventajas y desventajas acerca de estos dos transportes. Por ejemplo, para el transporte público, unas ventajas podrían ser que ahorras energía, no tienes problemas en buscar algún estacionamiento, tiene mucha posibilidad de trasladar mayor número de pasajeros y sobre todo hay menor contaminación ambiental, como la acústica, capa de ozono, etc. Pero este además puede tener varias desventajas, que en este se tiene un costo, dependiendo del transporte que elijas o dependiendo del lugar para el que desees ir o transportarte. Debes apegarte a los horarios y asimismo la velocidad o cantidad de paradas que este vehículo necesite hacer. A diferencia de el transporte privado cuenta también con ventajas, que es que la persona dueña del transporte privado puede elegir la ruta y su hora de partida, la velocidad que desea utilizar y asimismo se encarga del mantenimiento o gastos de transporte, pero también tiene sus inconvenientes, en que tengas que mantener el coche, el seguro, puede haber mayor probabilidad de algún accidente, puede haber infracciones, problemas para encontrar estacionamiento y por la gran cantidad que existen es más perjudicial para nuestro planeta. La movilidad, ya sea en transporte público o privado, dentro de los núcleos urbanos está adquiriendo un protagonismo creciente y consumen más del 75% de la energía y producen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como lo dije antes, todos los medios de transporte sueltan muchísimos tóxicos que dañan mucho, gracias a la combustión de motores que estos produce fundamentalmente, que es el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y partículas en suspensión y compuestos orgánicos volátiles, además de dióxido de carbono, que a pesar de no ser tóxico, favorece el cambio climático. Sabiendo esto, se habla de contaminación ambiental cuando la atmósfera contiene sustancias extrañas a su composición en concentraciones suficientes para producir efectos nocivos en las personas, los animales, la vegetación, etc. Tomando en cuenta que la mayoría de estos transportes hacen uso de calefacciones que usan combustibles derivados del petróleo y esto ayuda a incrementar la contaminación urbana. Toda esta contaminación sobre todo se refleja en los fenómenos naturales, como lo es en efecto invernadero, que esta es la acumulación de los gases en la atmósfera. También se refleja en el descongelamiento de los casquetes polares, que este es un fenómeno que ataca principalmente los polos de la Tierra, ya que por el aumento de la temperatura ellos se van reduciendo en tamaño, provocando así el aumento de las aguas saladas del mar y la desaparición del hábitat de muchas especies animales. Además de estos dos, otro es el aumento de la acidez de las aguas y la lluvia ácida. Estos son provocados por el efecto invernadero, ya que este ocasiona la contaminación de la atmósfera, provocando así que la lluvia generada por la misma sea contaminada y con niveles ácidos muy elevados, provocando la contaminación no solo de la Tierra, sino también de los océanos. Y por último, se refleja de igual manera en el calentamiento global, que este ocasiona en el mundo entero un aumento muy grande en la temperatura, sobrepasando los límites promediados, provocando así la pérdida del hábitat natural, especies, los polos y cultivos en el mundo. En el transporte público de pasajeros, ya sea metro, taxi o camión, el principio supremo es el respeto y/o aseguramiento de la vida e integridad física de los pasajeros. Esa es y siempre debe ser la principal responsabilidad del regulador, del concesionario y de conductores y ayudantes. Evidentemente, en la atención a esta problemática deben involucrarse otros agentes, como la Policía Nacional a través de su especialidad de seguridad del tránsito, los encargados de las vías de transporte terrestre, etc. En nuestro país, la accidentalidad en el transporte público es un tema recurrente que sale a luz pública cuando se incrementan las muertes por esta causa. Ante un pico en la crisis permanente, se toman medidas, se anuncia la implementación de programas de prevención, pero el problema no se resuelve. Se puede decir que la consecuencia más grave de los accidentes de transporte público son las muertes y lesiones que causan al usuario. Es por eso que en el rubro de respeto a la vida, en el transporte público como en el privado no quedan exentos. Es un hecho
que día con día los accidentes viales han crecido, ya sea por causas de violación a las reglas de circulación vial, como factores ambientales o climáticos, o incluso de una pobre planeación vial o urbana. En el transporte público, el peligro y el daño a la vida son mucho mayores, ya que la cantidad de personas que viajan por el mismo es mayor que el transporte privado. En cuanto al transporte privado, podemos decir que igual con el transporte público, las principales causas que afectan el respeto a la vida son los accidentes automovilísticos, siendo causados por los factores ya mencionados, agregando que el conductor puede estar sometido bajo los efectos del alcohol o drogas, lo cual aumenta el riesgo de accidentes, a diferencia del transporte público, que el conductor o quien lo dirige por normas de seguridad es menos probable que esté sometido bajo estas condiciones. Por el lado de las enfermedades, es común que en el transporte público se generen mucho más que en el transporte privado. Es más que evidente que donde hay gran aglomeración de personas, abundan microorganismos que causan enfermedades, infecciones, bacterias y hongos que afectan o tientan contra el respeto a la salud, siendo este caso en menor grado en el transporte privado, que es un usuario mismo quien lo usa y comparte con su familia o amigos. Pequeña cantidad de personas se diferencia de un camión urbano o un vagón del metro. La contaminación atmosférica comienza con la utilización masiva de combustibles fósiles en la industria y la automoción. Las ciudades son lugares en los que las concentraciones de partículas contaminantes son especialmente elevadas, junto con los grandes centros industriales. La contaminación del aire urbano es un serio problema en muchas grandes ciudades del planeta. El intenso e incesante tráfico, unido a fábricas que no controlan sus emisiones, convierte el aire de ciudades de todo el mundo en auténticas nubes de smog. Los niveles de partículas contaminantes sobrepasan en muchos casos el límite de seguridad para la salud humana marcado por la Organización Mundial de la Salud. Y es aquí en donde entra el respeto a la naturaleza, que el transporte privado como el público en los últimos años ha ido perjudicando. La contaminación del aire mató aproximadamente a 7 millones de personas en 2012, lo que convierte en el gran problema de salud medioambiental mundial, según la Organización Mundial de la Salud. La cifra conlleva que una de cada 8 muertes mundiales en 2012 se vinculó con el aire contaminado. Las soluciones a la contaminación de aire en las ciudades, principalmente por transporte público y privado, pueden ser las restricciones al tráfico, fomentar el uso de transporte público y que estos sean menos contaminantes, los vehículos de transporte y servicios públicos híbridos o eléctricos, la reducción de la velocidad en carreteras, sobre todo en cinturones periféricos, favorecer el uso de la bicicleta en el centro urbano, bajando los precios en alquileres y adecuando la ciudad a los ciclistas, más calles peatonales o de acceso restringido a residentes, medidores en las zonas de mayor concentración de contaminación que ofrezcan datos fiables en los que basarse, fomentar iniciativas para compartir vehículos y ayudar a la adquisición de vehículos eléctricos. La posible solución al uso excesivo de los transportes públicos y el automóvil es utilizar como transporte la bicicleta. La bicicleta es una práctica totalmente ecológica porque promueve la disminución de las emisiones de gases tóxicos para el ambiente y la adopción de estilos de vida saludables para las personas. También ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la contaminación del aire. De igual forma, ayudan a la reducción en el consumo de energía, disminución en el volumen y concentración de emisiones, reducción de contaminación por ruido y los estacionamientos se pueden sustituir por áreas verdes. Por el contrario, el automóvil genera del 20 al 25% de los dióxidos de carbono que se acumulan en la estratosfera y que incrementan el efecto invernadero y el calentamiento progresivo del planeta, provocando así sequías e inundaciones. El medio ambiente a nivel global también se ve beneficiado porque dejamos de generar una gran cantidad de gases contaminantes y contribuimos con esfuerzo y compromiso diarios a frenar el cambio climático. En diferentes ciudades del mundo se han intervenido zonas específicas para lograr un entorno en el que resulte más práctico el caminar, andar en bici y que además sea accesible a través de transporte público de calidad.
En cuanto a la solución que se planteó, que fue el uso de la bicicleta, es una idea muy buena, mas sin embargo, no se le puede decir a las personas que de la noche a la mañana dejen de usar el auto o el transporte, ya que como ciudad tenemos una problemática muy grande, que nuestras calles y banquetas no están adaptadas para usar este medio de transporte, por lo que se debe empezar en solucionar este problema. Por ejemplo, hacer banquetas más anchas, donde se pueda transitar sin problema, y hacer en toda la ciudad un carril exclusivo para las bicicletas, como ya se encuentran en otros estados o en otros países, y que como sociedad tengamos una educación vial y respetemos a los usuarios de este medio de transporte. El urbanismo es el estudio que se ocupa del planeamiento y la organización de una ciudad, con el fin de ofrecerles a sus habitantes una buena calidad de vida. De esto nos encargamos nosotros como arquitectos, decidiendo qué tipo de vías de transporte, qué espacios abiertos o zonas residenciales pueden haber en un lugar y su acomodo, elaborando trazas urbanas que comunican y conectan a una ciudad, ya que para que una ciudad funcione bien debe de tener un estudio de población y censos de movilidad urbana para evitar problemas en cuanto al tráfico vehicular. Una de las problemáticas más vistas en los proyectos en cuanto al transporte público es que en muy poco se respeta el mantener o el integrar las paradas de camiones urbanos a los proyectos, al no dejar un espacio donde se pueda parar sin que estorbe a la vía pública. Así que incluyendo a nuestros proyectos estos espacios ayudaría de una forma considerable al transporte, ya que el transporte público genera el 25% de los choques gracias a las paradas repentinas a las orillas de las calles o avenidas. En cuanto al tránsito privado, también tiene una gran relación en el diseño de los proyectos, ya que gran porcentaje de las personas utilizan su vehículo para trasladarse de un lugar a otro. En esto se piensa principalmente al momento de estar diseñando, ya que esta necesidad de moverse en los carros crea que cada proyecto o edificio se le agregue un espacio específico o determinado para el estacionamiento. Estos cajones o lugares en muchos de los casos no están bien pensados, provocando algunos problemas como por ejemplo cuando se dejan los cajones en la banqueta. Estos estorban haciendo que las personas no puedan caminar a gusto sobre estas, provocando tenerse que bajar a la calle, corriendo riesgos como el ser atropellado por un carro.